Regresamos a Sin Filtro, estamos con este tema interesante, SF cae la Berna, y vamos a contestar algunas preguntas que envían los usuarios. Agradecemos mucho la interacción con los usuarios de redes sociales. Esta es la primera. Nos dice Brenda: tengo una pregunta, ¿esto quiere decir que las panaderías de barrio también deben de dar facturas? ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Philip? Sí, tienen que dar factura. Y yo pregunto, ¿cuántas veces hemos pedido estas facturas en las tiendas de barrio? Aquí es donde se evidencia un problema natural. El problema natural está relacionado con el carácter de la SAT. La SAT es una instancia administrativa, por eso se llama Superintendencia de Administración Tributaria. No es una policía. Entonces, ¿qué me dice eso? La SAT lo único que puede hacer es recibir denuncias y operar la denuncia. Entonces, una panadería que opera en la informalidad, si nadie le dice a la SAT, mire, ahí en la primera calle de la zona 5, hay una panadería. Con la zona 5 no se mete. Hay una panadería, Le pido el favor. Que no hay una panadería que no da factura. Si esa panadería no está inscrita, la SAT no tiene los ojos en el terreno para ir por ella. Lo que pasaba con Panadería Berna es que Panadería Berna es un negocio formal. Lo que pasa es que operaba en esa zona gris donde, a ver, yo estoy inscrito, pero no hay factura, entonces subreporto mi facturación. Obviamente ya la SAT le había puesto el ojo. Pero aquí lo que pasó es como 7 veces. Entonces aquí hay una denuncia y la SAT va y le cae. Pero en el caso de la informalidad, si ese negocio no existe comercialmente, no existe administrativamente, primero la SAT no sabe que existe. Y si no hay una denuncia que le diga, mire, vaya a esa esquina, porque en esa esquina hay una panadería de barrio que no me da factura, la SAT no tiene cómo llegar. Sí, o sea, no ahí hay un problema, por eso les digo, de conceptualización de qué puede y qué no puede hacer Por la SAT. ejemplo, en el tema, bueno, no hablemos tanto de las tiendas de barrios o panaderías, pero por ejemplo las farmacias que tienen que cumplir con una serie de requisitos, supongo yo, sí están inscritas formalmente. Pero muchas de esas farmacias de barrio, si podemos mencionarlas así, tampoco dan factura. O te dan 2 precios. Yo quisiera sí hacer una reflexión muy ciudadana, en el sentido del que planteaba Philip, y es cuando me cuestiono para qué sirve entrar en la formalidad. O sea, ¿de qué me sirve como ciudadano salir del puesto en la Plaza Vivar, más pequeñito, más bajo el modelo de la tienda de barrio, e irme a un local mucho más grande, este local que queda entre la 5ª y 6ª avenida de la zona 1 y 10ª calle, que es donde queda la panadería. Se incrementan costos. Donde ya hay más grande, donde ya es un espacio más grande, donde entro en la formalidad, donde realmente me sirve entrar en la formalidad. Realmente recibo como persona que tributa los beneficios de un estado mayor. A la panadería de barrio le conviene entrar en la formalidad. Y es que aquel que se cuestiona el uso adecuado de los recursos tiene razón. Tiene razón. Y vamos a entrar en una diatriba profunda de saber qué es primero, si pagar o recibir. O sea, vamos a entrar a saber qué fue primero. Si tenemos que primero pagar nuestros impuestos para tener buenos servicios, o que con lo poco que se tengan servicios al menos dignos para poder contribuir como se debe. Eso retomamos la pregunta que dejamos en el bloque anterior. O sea, cuando no hay incentivo para tributar, cuando se ve que los recursos se utilizan o se los roban en cosas que no son necesarias, comienza a crecer aquel sentimiento de ¿para qué tributo? ¿Cómo romper entonces ese círculo, esa animadversión a tributar? O a buscar mecanismos para decir, no tributo tanto, tributo menos. No, pero, a ver, y el no tributo tanto a este país, eso a lo que los técnicos llaman la moral tributaria, le han dado durísimo. Oiga, tuvimos una encargada de las finanzas públicas que compraba facturas. Así de duro ha sido en este país. O sea, y no me lo estoy inventando. Le estoy diciendo que es cierto. O sea, aquellos que pagamos, sí lo hacemos con rigor y con dolor, porque sí vemos cómo hay funcionarios públicos que se aprovechan y malusan el dinero de los guatemaltecos. Pero si no contribuimos, tampoco tenemos esa fuerza moral de alegar. De fiscalizar, de poder exigir. O sea, si yo pago mis impuestos a tiempo y cabales, tengo todo el derecho
pero todo el derecho como ciudadano de exigir un uso responsable, transparente y probo de esos recursos. De verdad que los tengo. De lo contrario, pero si no es lo un doble hago, discurso. es una doble moral terrible. Okay, vamos con otra pregunta de los usuarios de redes sociales que llega con la etiqueta SFK de la Verna. Williams pregunta, y me asalta una duda, dice, ¿cuántos años debemos esperar para que cierren las empresas de Jimmy y Sammy que falsificaban facturas? Bueno, es que estos ejemplos comienzan a generar ruido, ¿no? En el tema de facturar, de tener moral tributaria. Cuando uno mira las cosas que están pasando con Sammy, por ejemplo, Philip, la gente se pregunta estas cosas. Tal vez es que ahí hay que hacer una distinción. A ver, lo que hoy le pasó a Panadería Berna es como ya les decía Juan Carlos, una medida administrativa. Que es decir, la SAT diciendo, usted está incumpliendo una obligación del Código Tributario, que es emitir facturas, administrativamente reincidente, yo le puedo hacer un cierre preventivo. Medida administrativa que se puede ir a pelear judicialmente y en la mayoría de casos los juzgados levantan temporalmente. Por eso es que sigue abierta la panadería. Ajá. Aquellos usuarios televidentes que tienen esa duda es por eso, porque esto es un proceso. O sea, se ordena el cierre, pero siguen operando hasta que llegan a esta audiencia. A ver, lo que pasa es que realmente aquí el caso es más que nada una falta tributaria. El caso del fulanos y menganos, que es lo registro de la propiedad, fulanos y indirectamente ahí está preguntando nuestro televidente. Ese es un caso netamente penal, porque ahí el caso es que hubo un proceso fraudulento de presentar una factura falsa para engañar una transacción de compra del Estado. Ahí hay un delito. Entonces eso, a ver, técnicamente la empresa no es responsable administrativamente, sino que es responsable penalmente, porque está defraudando al Estado al darle una factura falsa. Entonces, ahí la responsabilidad penal recae sobre el representante legal y las personas individuales que hayan participado del hecho fraudulento. Es decir, son dos ámbitos completamente diferentes. Igual también muchos de los casos que vimos en el 2016 de cobros a empresas reconocidas ya eran casos penales, es decir, casos que la vía administrativa de cobro iba caminando, pero como aparte había un proceso, por ejemplo, de entrega de facturas falsas o de falsificación de intermediarios y demás, aparte de la medida administrativa, que eso tiene un camino, en el caso de entregar una factura falsa, eso es un delito de defraudación tributaria, eso ya se va a la vía penal, y entonces por la vía penal ya se puede pedir la intervención de una empresa, o sea, son ámbitos diferentes. Por la vía administrativa era que mirábamos el tema de las multas, que luego doblaban lo que era la cantidad original que se debía a la SAT. Vamos con otra pregunta. Siguen llegando aquí las inquietudes de los usuarios en redes sociales con la etiqueta SFK de la Verna, que ya estamos en tendencia en Twitter con ese hashtag. Dice Katy, ¿y por qué solo a los pequeños negocios y la exoneración que el Ejecutivo dio a sus amigos? Bueno, sigue repitiendo esa duda, ese malestar de los usuarios en redes sociales de que se está atacando negocios pequeños, Juan Carlos, y sí hacen referencia nuevamente a la decisión del presidente Jimmy Morales de perdonar algunas multas, y ven entonces que hay aquí un doble estándar como se está midiendo a las personas que pagan impuestos, a las empresas. Y yo entiendo, por ejemplo, a gente que está tuitando con nosotros, y creo que una de las cosas interesantes es la que nos plantea nuestro compañero Estandro Zapeta. Ahí dice, la formalidad es cara. Es correcto, es cara. Y quizás me ponga en una situación de desventaja contra competidores que efectivamente no pagan impuestos. O sea, el pan con pollo que vende la panadería Berna y le cuesta 8 o 9 quetzales, probablemente le costaría 10 o 12. Si estuviera tributando, si estuviera implementando el mecanismo de factura, de tener personal para que no le atrase la operación, que es un tema también importante. El tema es que, a ver, si nos ponemos a pensar, pues aquella persona que tiene un parqueo también es un negocio pequeño, pero sí le da factura. Usted vaya a un parqueo y le dan su factura y le dice, mira, aquí están, son los 8 quetzales. Que es lo mismo que le pudo haber costado el pan en la panadería Berna. Pero de esos 8 quetzales, ya la ley lo obliga a que el impuesto al valor agregado esté dentro del valor de lo que está usted consumiendo. Quiere decir que esa persona sí se está quedando con ese 12%, porque no lo tributa. Y lo hace más competitivo si usted quiere, pero nos afecta a todos. Y de verdad tenemos que ser muy justos,
porque no podemos pedirle a otro que tribute si nosotros no tributamos. Es que es de verdad, es injusto. A mí me gustaría, bueno, hablar de este tema. ¿Hay igualdad de competencia cuando unos tributan y otros no? Lo que usted estaba diciendo. Bueno, vamos al corte. Ya lo sabe, la etiqueta SF cae la Berna. Regresamos luego de la pausa.